Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad conversaremos sobre conceptos y principios fundamentales de la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. De acuerdo al objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades, y observaremos las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las pequeñas entidades sea útil. También estableceremos algunos conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros. El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios de los estados financieros que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia, dando cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. En esta podemos observar la gestión y la administración en cuanto a resultados proyectados se encuentra en cada uno de estos. Vamos a observar las características cualitativas de la información en los estados financieros. Empezaremos por la comprensibilidad. La información proporcionada en los estados financieros debe de presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales de la contabilidad, así como una voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. ¿Qué significa diligencia? Es la aplicación de todas y cada una de las normas técnicas emitidas para que la información que se presente sea razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite obtener información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios. ¿A qué se refiere la relevancia? La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. Cada uno de estos datos debe ser comprendido por las personas, además de que esos rubros, la información debe de estar a la mano, disponible ampliamente a través de las notas. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ser de influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. La materialidad, o como la conocemos como importancia relativa, es la información que por ello debe de ser relevante si su omisión o su presentación errónea puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud juzgada en función de las circunstancias particulares en las que se hayan producido. La fiabilidad será que la información proporcionada en los estados financieros debe de ser apegada a la realidad. La información es fiable cuando está libre de errores significativos y sesgo y representa fielmente lo que pretende o puede esperarse razonablemente que se presente. Los estados financieros no están libres de sesgo, no, es decir, en determinado momento puede que no sean neutrales. Sí, debido a selección o presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio para conseguir un resultado o desenlace predeterminado. La esencia sobre la forma la podemos considerar cuando los demás sucesos y condiciones deben de contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia, es decir, la información que está a la mano para la toma de decisiones y no solamente en consideración a su forma legal. Esta mejora la fiabilidad en los estados financieros. La prudencia concluye que la incertidumbre inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias que se reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas
bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. La integridad. Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa, dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. La comparabilidad. Cuando los usuarios son capaces de hacer un comparativo de los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento. Los usuarios también deben de ser capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivos relativos. Por tanto, la medida y presentación de los estados financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por la entidad a través del tiempo para esa entidad y también en una forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios deben de ser informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios. En la oportunidad, podemos conocer que, además de la relevancia, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información dentro del tiempo para la decisión. Una contabilidad con 15 días de retraso simplemente ya perdió 15 días de la oportunidad de una toma de buenas decisiones. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, esta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sobrepasar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información que la consideremos altamente fiable. Al consumir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman decisiones económicas. El equilibrio entre el costo y el beneficio podemos tomarlo debido a que se deriva la información a exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es sustancialmente un proceso de juicio. Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios externos. La información financiera ayuda a los suministradores de capital a tomar mejores decisiones, lo que deriva en un funcionamiento más eficiente de los mercados de capitales y un costo inferior del capital para la economía en su conjunto. Las entidades individuales también disfrutan los beneficios entre los que se incluyen un mejor acceso a los mercados de capitales, un efecto favorable sobre las relaciones públicas y posiblemente un costo inferior del capital. Entre los beneficios también pueden influirse mejores decisiones de la gerencia para la información financiera que se usa de forma interna, que a menudo se basa por lo menos en parte en la información financiera preparada en propósito de información general. En lo que se refiere al esfuerzo y costo desproporcionados, la consideración de si la obtención o determinación de la información necesaria para cumplir con un requerimiento involucraría refuerzo o algún costo desproporcionado depende de las circunstancias específicas de la entidad y del juicio de la gerencia de los costos y beneficios de la aplicación de este requerimiento. Como lo hemos conversado, la situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio, en una fecha concreta tal como se presenta en el estado de situación financiera. Además, sabemos que la definición de los activos, que es nueva totalmente, un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. El pasivo, por lo tanto, es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Y por último, nos la dejaron muy fácil porque el patrimonio es la parte residual
de los activos en la entidad en una vez deducidos todos sus pasivos. Cuando hablamos del rendimiento, establecemos la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante el periodo sobre el que se informa. Es decir, estamos hablando de un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. La información que vamos a presentar la podríamos presentar en dos estados financieros. Un estado financiero que presenta su rendimiento en un único estado financiero, que es el estado de resultados, o puede presentarse en un estado de resultados integral. El resultado integral total y el resultado se usan a menudo como medidas de rendimiento o como la base de otras medidas tales como el entorno de la inversión o las ganancias por la acción. Entonces podemos considerar que los ingresos y los gastos son los incrementos o decrementos de esas relaciones que existen entre los activos y los pasivos para poder considerar un resultado positivo en cuanto a una buena gestión y una buena administración de los recursos. El reconocimiento de los ingresos y los gastos se va a derivar directamente del reconocimiento y la medición de los activos y los pasivos. Cuando hablamos de ingresos, podemos considerar como tales a las actividades ordinarias cuando surgen en el curso de las actividades ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres. En cuanto a las ganancias, son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos, pero no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el estado de resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el reconocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. Aquí estamos haciendo una diferencia en lo que es ganancias y utilidades. Gastos. Podríamos considerar como la definición que incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Los gastos pueden ser incluidos como por ejemplo los costos de venta, los salarios y la depreciación. Usualmente toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes de efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad si las pérdidas se reconocen en el estado de resultados integral. ¿Cómo vamos a reconocer los activos, pasivos y los ingresos? Se reconocerá en los estados financieros una partida cuando la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto satisface los siguientes criterios. A. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a o salga de la entidad. Y B. Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo. La probabilidad de obtener beneficios económicos en el futuro. Este concepto se utiliza básicamente en el primer criterio de reconocimiento, con referencia al grado de incertidumbre con lo que los beneficios económicos fueron asociados al mismo llegarán a o saldrán de la entidad. La evaluación del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios futuros se realiza sobre la base de la evidencia relacionada con las condiciones al final del periodo, sobre el que se está informando que esté disponible cuando se preparan los estados financieros. Esas evaluaciones se realizan individualmente para partidas que sean significativas y para un grupo, para una gran población de elementos individualmente insignificantes. Fiabilidad de la medición. El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que posea un costo o un valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor de una partida es conocido. Otros casos debe estimarse. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros y no menoscaba su fiabilidad. Cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en los estados financieros. Podemos hablar precisamente de la medición que se vaya a realizar en cuanto a la mano de obra. Para ello, lo vamos a ver en un ejercicio práctico en este periodo.
Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede cumplir las condiciones para su reconocimiento en una fecha posterior, como resultado de circunstancias o de sucesos posteriores. La medición de los activos, pasivos, ingresos y gastos se va a dar de acuerdo a los importes monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, patrimonios. La medición en el proceso de la determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide estos activos, estos pasivos, estos ingresos y gastos de sus estados financieros. Vamos a tener dos bases de medición habituales que son el costo histórico y el valor razonable. Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o equivalente de efectivo pagado o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalente al efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el momento en que incurre en ella o en algunas circunstancias. Ejemplo de ello pueden ser los impuestos a las ganancias. Los importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo es el curso normal de los negocios. El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo, más o menos la parte de un costo histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso. Habrá un ejercicio que desarrollaremos sobre el costo histórico amortizado. El valor razonable sería entonces el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. En situaciones en las que se permite o se requieren mediciones del valor razonable, se aplicarán otras guías que vamos a ver a continuación. Los principios generales de reconocimiento y medición los vamos a tomar en cuenta para el hecho de cada uno de los reconocimientos y de estas mediciones de los activos, pasivos, ingresos y gastos. La base contable de acumulación o devengo, que así lo conocemos, una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación o devengo. Esta es la segunda parte de la contabilidad que conocemos. En una instancia reconocemos también la base de efectivo. Esa base de efectivo sabemos que la deben de manejar aquellos comerciantes que tienen activos menores a $12,000 y que ya están efectuando actos mercantiles con cosas mercantiles. Cuando hablamos de la medición posterior de los activos financieros y pasivos financieros, una entidad los medirá estos sobre la base de un costo amortizado menos el deterioro del valor, excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o acciones preferentes sin opción de venta que cotizan en la bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad, de otro modo sin esfuerzo o costo desproporcionado, que se mide el valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado. Una entidad generalmente medirá todos los demás activos financieros y pasivos financieros al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en resultados, a menos que esta norma requiera o permita la medición conforme a otra base tal como el costo o el costo amortizado. Cuando hablamos de la presentación de los estados financieros, nos referimos principalmente al hecho de cumplir con los requerimientos para el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades en su conjunto completo de estados financieros. La presentación razonable de los estados financieros se refiere precisamente a la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable requiere la presentación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos que exigen esta norma. Una entidad cuyos estados financieros cumplan con las normas efectúa en las notas una declaración explícita y sin reserva de dicho cumplimiento. Los estados financieros no deben señalar que cumplen con las normas, al menos que cumplan con todos los requerimientos de la misma. Cuando una entidad no aplique un requerimiento de esta norma, deberá expresar lo siguiente: que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo.
que se ha cumplido con estas normas, excepto que ha dejado de aplicar un requerimiento concreto para lograr una presentación razonable y la naturaleza de la falta de la aplicación, incluyendo el tratamiento de esta norma, requerirá la razón por la que el tratamiento sería en circunstancias tan engañoso como para entrar en conflicto. Para el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta norma evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer que cesen sus operaciones o cuando no exista una alternativa más realista que hacer esto. Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta inapropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que debe cumplir al menos los 12 meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo. Cuando la gerencia al realizar esta evaluación sea consciente de la existencia de incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, revelará esas incertidumbres. La frecuencia de la información que se presenta, un juego completo de los estados financieros. Para ello, cuando se cambia al final del periodo contable sobre el que se informa de una entidad y los estados financieros anuales se presenten para un periodo superior o inferior al año, la entidad revelará ese hecho, la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior y el hecho de que los importes comparativos presentados en los estados financieros, incluye las notas relacionadas, no son totalmente comparables. Cuando hablamos de la uniformidad en la presentación, una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que, tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de las políticas contables, o que en algún determinado momento la norma cambie. Cuando se modifiquen la presentación o la clasificación de partidas de los estados financieros, una entidad reclasificará los importes comparativos a menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, una entidad revelará la naturaleza de la reclasificación, el importe de cada partida o grupo de partidas y el motivo de su reclasificación. La información comparativa que se requiera, una entidad revelará información respecto del periodo comparativo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Hablemos de la materialidad y la agrupación de los datos. Una entidad presenta por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas si pueden individualmente o en su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios. ¿Cuál será un conjunto completo de estados financieros? Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluye todo lo siguiente: un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa, una u otra de las siguientes informaciones: un solo estado de resultado integral para el periodo sobre el que se informa, que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo, incluyendo en aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado, que en un subtotal en el estado de resultados integral, y las partidas del otro resultado integral. Un estado de resultados separado y un estado de resultado integral separado. Si una entidad elige presentar un estado de resultado y un estado de resultado integral, el estado del resultado integral comenzará con el resultado y a continuación mostrará la partida de otro resultado integral. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa, un estado de flujo de efectivo del periodo sobre el que se informa y las notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Una entidad identificará claramente cada uno de los estados financieros y de las notas y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento. Además, una entidad presentará la siguiente información de la forma destacada. Recordémonos que los estados financieros tienen tres grandes componentes. Primero está el encabezado, segundo está el cuerpo y luego está el pie de firma. En el encabezado se debe de identificar
el nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su denominación desde el final del periodo precedente sobre el que se informa, si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades, la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los estados financieros, la moneda de presentación tal como se describe en la conversión de moneda extranjera, el grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los importes en los estados financieros. Además, una entidad revelará en las notas explicativas lo siguiente: el domicilio y forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de su sede social o el domicilio principal donde se desarrollen sus actividades si fuese diferente de la sede social, y además una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y sus principales actividades. Éxitos siempre.